Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos a su Gente Inteligente Podcast al capítulo número 68. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van todos? El día de hoy tenemos una invitada muy especial que ya es la tercera vez que está con nosotros en este podcast y que adicionalmente tenemos un video con ella en nuestro canal que hablamos completamente sobre el sistema inmune. El que lo quiera ver puede ir a verlo. ¿Qué tal, Kitsia? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy agradecida y muy contenta de estar otra vez con ustedes y con toda tu gente inteligente. Qué bien, gracias por acompañarnos una vez más. Qué chévere que estás en este capítulo. Vas a estar en el siguiente. Ya sabemos que ya tienes la invitación aquí abierta completamente al siguiente capítulo, que ya también tenemos tema preparado. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema muy diferente de los que hemos tratado contigo. Normalmente siempre hablamos sobre temas de salud, de medicina, de ciencia, de lo que es el campo de tu especialidad. Hoy vamos a salir un poquito de la zona de confort y vamos a hablar del tema del feminismo. Queríamos hacer un capítulo como especial para el día del 8 de marzo, pues que fue recientemente, para cuando todos ustedes vean este capítulo, ya ni voy a decir en qué mes estarán, porque El año que entra. sí, sí, estoy agilizando cuantos podcasts puedo, estoy aumentando toda la producción, pero bueno. Queríamos hacer algo para el día del 8 de marzo, bueno, se nos complicó un poquito, se nos dificultó, quedamos en cuenta el otro día, tenemos el tema de los micrófonos, etcétera. Pero entonces, como que desde este día lo estamos aplazando, 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 porque esto pasó como en el capítulo, no me acuerdo cuál sería, como 60, 59 o algo así, sobre el existencialismo, en el cual pues queríamos hablar muchas cosas sobre el sentido de la vida, el cual las habíamos como postergado, ni siquiera Germán y yo las habíamos hablado para precisamente hablarlo dentro del podcast, ya dentro del entorno del existencialismo. Pues hoy nos pasa algo similar. Hemos querido muchas veces hablar del feminismo, hemos tenido muchas cosas que decir, pero ni siquiera entre Germán y yo lo hemos hecho como para traerlo a colación todo en un solo podcast que va a ser este. Y pues nada mejor que nuestra invitada para que también lleve con nosotros un poco la conversación, ver de pronto el punto de vista no solo tuyo, sino de la lucha que se vive con el feminismo pues, en México. Y también sería interesante concluir o rematar un poco con el tema de la perspectiva científica, ¿no? El papel de la mujer también en la ciencia, en la investigación, y quizás meternos un poco, pues, con temas científicos. Ujú. Entonces, bueno, no sé si para iniciar, quisiera iniciar con esta pregunta, y para allá pues vamos hablando, y es, ¿ustedes, tanto Germán como Kitsia, se consideran feministas? ¿Quién primero? A Germán, tenemos a Germán porque A ver, después se Germán, ¿te hace quiero y escuchar? Estoy dentro, pensando, y no, dentro no, de no una hora respondí, responde. más porque estaba pensando, Quiero escuchar a pues ver si es que es me difícil voy. definirse Ah, sí, como tal, como Germán, feminista, porque pues usted puede tener un pensamiento un poco progresivo o progresista en sentido de pensar en igualdad de derechos y eso, pero pues ser feminista implicaría que usted tenga como un movimiento, una participación más activa. Pues de pronto uno puede decir que le parece correcto este movimiento, pero pues no sé si yo me podría definir como feminista, porque pues no es algo que yo esté apoyando, o que esté, ¿sí? Digamos que lo que hago es como pensar en la igualdad, sin importar lo del género y todas esas cuestiones, pero realmente como definirme como en este movimiento, no sé, no sabría decirlo. Diría lo sencillamente que he aprendido como en el proceso a ser más tolerante y más con un pensamiento más proactivo en el sentido de pensar en igualdad de condiciones para todos, sí, pero pues no sé si podría uno definirse como feminista. o sea que Yo es creo que agnóstico. ahorita agnóstico. Es que Germán tiene un buen punto. O sea, para definirte como feminista, lo primero que tendríamos que hacer es definir qué entendemos por feminismo. Porque, por ejemplo, aquí en México, y me imagino que en todo el mundo, no creo que sea exclusivo de nosotros, pero está súper polarizado el tema del malentendimiento del feminismo. Y puede ser que algunas personas se identifiquen con el discurso que tiene todo el movimiento atrás
y solamente en la retórica y en las acciones que son simbólicas, por ejemplo, la marcha del 8M o alguna actividad muy puntual, sean como activos, pero en sí el pensamiento y la ejecución y el entendimiento de esto, pues ya hable de otra manera, ¿no? Entonces, pues si partimos de ahí, o sea, si entendemos el feminismo como todo este movimiento político, social, académico y de incluso paradigmático de la manera en que nosotros como seres humanos nos vemos los unos a los otros, si el feminismo es conceptualizado de esta manera, sí, sí soy feminista. Quería plantearlo inicialmente desde esta perspectiva, precisamente para traer a colación esta este debate, porque es el primero que se abre cuando se hace esta pregunta. Hay muchas personas que dirían inmediatamente sí y muchas que dirían inmediatamente no, pero creo que esto está, el marco contextual de de esta respuesta está en la definición que tengan del feminismo como tal. En esa perspectiva yo veo que puede ser diferente ser feminista militante quizás, y lo veo también un poco desde la perspectiva del ateísmo. Es muy diferente ser un ateo o un ateo militante, ¿no? El ateo pues dice, va, no creo en Dios y ya. Ya. Y el militante pues está en las redes sociales, está en grupos, está saliendo, está mirando cómo poder hacer, crear movimientos o crear conciencia alrededor del tema del ateísmo. Entonces, sí sería interesante entonces partir desde esta definición del feminismo y saber si están de acuerdo, porque entonces pienso que hay un problema, un problema en el planteamiento del feminismo y es precisamente esa definición, exactamente hacia qué lado va, ¿no? Porque similar al ateísmo, hay gente que adjudica características propias de otras cosas o de lo que sea o de que se les venga a la cabeza al ateísmo y hay gente que prefiere decir ni siquiera, o sea, prefiere ni siquiera decir soy ateo para evitar problemas, para evitar malentendidos, para evitar cosas que pues la gente tiene por entendido como ciertas cosas que pues que no son. Y a veces pasa en el sentido contrario, es decir, no solo que a la palabra feminismo se le adjudiquen ciertas características, sino que a las características inmediatamente se le adjudiquen el feminismo. Por ejemplo, hace poco vi el tema, alguien estaba hablando del tema del aborto, lo estaba defendiendo, y dijeron, estas feministas ya no saben con qué más salir. Ni siquiera en una página feminista, no en una publicación feminista, no tenía nada que ver con feminismo, sino simplemente era el aborto, ¿no? Entonces, no sé qué opinan ustedes de todo esto. Pues creo que es justo lo que mencionamos, ¿no? En la introducción, em, que una cosa es el discurso pues sí, es el discurso progre con el que te identificas, y en el discurso progresista vas a encontrar la libertad de expresión, vas a encontrar los proabortos, te vas a topar con la libertad de culto, con la legalización de la marihuana, etcétera, y con el feminismo, ¿no? Yo pienso que es parte de un discurso que ahorita está hasta de moda, pero el entender las causas que los condicionan, o sea, cada uno de estos discursos, el ser consciente de las causas que lo condicionan, ahí es donde está la diferencia. Mira, por ejemplo, comento un caso. Hace poquito en la marcha del 8M yo veo que unas amigas estaban posteando algunos comentarios que la verdad a mí me sacan un poquito de onda, porque es muy sabido que ese día se van contra Palacio de Gobierno y hubo una quema de la puerta principal de Palacio de Gobierno de Monterrey. Ujú. Y empezaron a quejarse, obviamente, muchas personas de que sí, mujeres, pero así no, o sí, está bien que protesten, pero ¿por qué con los monumentos o por qué con con las instituciones, ¿no? Entonces, es ahí donde te das cuenta de el que dice, no soy feminista, pero no estoy de acuerdo con las cosas que están haciendo los movimientos. Y creo yo que esto va muy relacionado con no estar entendiendo las causas que los condicionan. Y yo le comentaba a esta persona, oye, a ver, si este grupo de mujeres que están protestando, se están manifestando ahí en ese sitio, ¿no? Pon tú, son madres de hijas violadas, secuestradas, con problemas de trata de blancas, que está muy, muy cercano Monterrey a la frontera con Estados Unidos. Ese es uno de los grandes problemas de ahí, ¿no? Desaparecidas, mutiladas, mujeres golpeadas, etcétera.
si ya te cansaste de hablarlo, si ya te cansaste de pedir justicia, si ya fuiste a las instancias correspondientes y ni así se acaba la problemática, es más, va en aumento, o sea, la verdad a mí me vale madre un monumento o una pared creo que esto es más importante que, que el hecho de ir a pintar una barda, ¿no? Sin embargo, si no estás consciente de esto, pues claro que vas a estar en contra de lo que se está organizando en estos movimientos. Una parte es eso. Otra parte es cómo este tipo de movimientos son politizados y se utilizan para manipular a las masas, ¿no? Y ahí te encuentras gente que es sembrada y que va de repente con bombas Molotov y hace que se vea de una perspectiva bastante mala lo que está sucediendo dentro de los movimientos. Entonces, si tú no tienes conciencia de lo que está pasando ahí dentro y por qué está pasando, creo que vas a tener posturas muy encontradas. O sea, no puedes decirte feminista y estar criticando a este tipo de movimientos. Entonces, bueno, más bien por ahí va mi postura, ¿no? Y sí, insisto, yo apoyo y sí soy feminista. Justo en el capítulo, Germán iba a decir algo. Sí, es que, pues, digamos, tomando en cuenta lo que estás planteando de un símbolo, creo que aquí en Colombia pasó algo similar, aunque no fue con feminismo, sino respecto a los indígenas como tal, los pueblos nativos, porque destruyeron un monumento, no recuerdo si era de Simón Bolívar, y entonces muchos pues estaban en desacuerdo, pero ellos estaban expresando una idea, que este símbolo de Simón Bolívar es una expresión de la, del proceso que ellos tuvieron como tal, donde fueron esclavizados, y pues es una expresión de lo que, digamos que lo importante ahí es el símbolo. Cuando se hacen estas expresiones que al parecer parecen, algunos dirían de vandalismo, realmente es una expresión, un símbolo para que se entienda el mensaje con mayor profundidad. Digamos que ahí es donde hay que entender estas expresiones. Cuando hay un símbolo detrás, cuando, por ejemplo, cuando queman banderas, es una expresión que intenta darle mayor sentido a lo que se está tratando de manifestar, a lo que se protesta. Por eso, pues es importante realmente entender bien estos símbolos y por qué están ahí, o sea, entender por qué estas luchas y eh, hacia qué están protestando, qué derechos se están vulnerando y por qué se necesitan estas expresiones para darle entendimiento a las violaciones que se están dando de los derechos que las personas tienen. Diría que como para aportar y entender el punto cuando dices que, claro, que no importa realmente el elemento que está quemando, porque realmente lo importante es el símbolo o el mensaje propiamente que se está creando con este acto. Yo iba a decir que justo en el capítulo 67, en el capítulo anterior, justo estábamos hablando de esto, ¿recuerda, Germán? Ujú, sí, Pero es curioso exactamente. porque con lo que dice hoy, ¿se acuerda que su primera respuesta fue yo estoy en contra de que rompan cualquier cosa? Que yo le traté de transmitir el mensaje de, bueno, hay que entender cuáles son las necesidades reales de la población. No estamos hablando de feminismo, estábamos hablando literalmente de si estaba de acuerdo con romper cosas o no, ¿no? Pero es entender esta necesidad que tiene la población, el pueblo, o sea, la gente que está siendo afectada desde cualquier perspectiva, de cualquier manera, pues para saber por qué lo están haciendo y al final qué consecuencias tiene, que es lo que acá pasó hace más o menos poco tiempo, no sé si ya se enteró sobre las protestas sociales masivas que hubieron en todo el territorio colombiano. Lo digo porque esto fue noticia internacional y muchísima gente desde países inclusive europeos y asiáticos me escribían sobre la situación. Ujú. Pero entonces, claro, se abren muchísimas situaciones en esa perspectiva de ver si realmente romper, acá lo que hicieron mucho fue romper el sistema de transporte masivo que se llama Transmilenio, si realmente romper lo que tú decías, ¿no? Una puerta de la entrada al sistema o una registradora o un vidrio vale la pena pues, con todo lo que se está protestando y esa opresión gubernamental horrible que existía de todo lo que iban a imponer acá, que estaban haciendo una reforma tributaria asquerosísima, o sea, y súper fatal y más después de una pandemia, pues eso hizo explotar pues el sentir del pueblo como tal, ¿no?
Entonces, en esa parte, pues como tal del romper cosas como que lo hemos hablado de esa perspectiva, siempre pues yo aclaré en ese capítulo del podcast que eran muy desacuerdo como tal cuando rompían propiedad privada, y con propiedad privada me refiero pues al señor de la casa del barrio, al señor de la tienda de la cuadra que también pasó, y pues ahí sí estoy muy desacuerdo. Que también decía que no se entienda propiedad privada como el banco, no romper la puerta del banco porque, güey, facturan 50.000 millones de pesos todos los días y un vidrio para ellos es como una moneda de medio centavo de dólar. Entonces, No, claro, y aparte, esta parte que te contaba del politizar el movimiento, ¿no? O sea, aquí, por ujú, ejemplo, ya se ha percibido, porque pues creo que es bastante obvio, ¿no? Que viene 8M, por ejemplo, y ya es como, ok, bien, van a salir este grupo de mujeres a romper cosas, a pintar cosas, entonces ya está como que tienen las barricas ahí preparadas. Es como de, te voy a dejar gritar un ratito porque realmente lo estructural no lo estoy cambiando. Entonces, para mi gobierno es más fácil dejarte expresarte y decir, ok, no te estoy limitando tu libertad de expresión, hazlo. Aunque se dañen, eso que tú decías, ¿no? Aunque se daña la propiedad privada, aunque nos hacemos de la vista gorda, brinquen, canten, rompan. Te pongo ahí son granaderos para que no, según ellos, para cuidar a la gente, ¿no? La verdad es que hay un chorro de agresividad contra las manifestantes. Al final de cuentas, no pasa de ahí. O sea, esto se ha vuelto como un fenómeno de cada año, pero a mí se me hace más como un acto permisivo de, está bien, ya, así como que griten, que salten, que hagan, y al final no hacemos nada, pero ya te di la oportunidad de alzar la voz. Y esto es lo que te digo, pues es que no estamos entendiendo realmente cuál es la estructura del mensaje que se está dando, porque precisamente esto que tú dices, ¿no? Si no es cualquier lugar, pero es la puerta de Palacio Nacional, que se ha construido con el dinero de los mexicanos, por ejemplo, en nuestro caso, ujú. y que sobre eso, yo me imagino, si mi ciudad está construida sobre la sangre de los indígenas, o sea, sobre la sangre de las personas que han torturado, que han matado, que han violado, que han huido, que han migrado, pues yo no quiero esto. O sea, por mí, que rompan y que quemen todo y que se reconstruya una ciudad donde todos estemos en igualdad de oportunidad para vivir una vida pacífica y eso, ¿no? O sea, que tengamos la oportunidad de salir a la calle y no estarnos cuidando de qué nos puede pasar y que a la hora de buscar justicia te la den de a de veras. Nosotros Ahí, hablamos un poco, pero ¿se acuerda cuando planteamos lo del SMAT? Creo que un poco esa cuestión, ¿no? sí, cuando te refieres a granaderos, dijiste, si te refieres a este cuerpo antidisturbios o Sí, 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 van con el sus escudo, claro, escudos es y que justo estamos, creo que hice la introducción perfecta para ese tema. La gente que quiere ir a ver el capítulo anterior, vaya y véalo, porque justo fueron dos planteamientos. Uno, el de romper cosas, y dos, acá en Colombia se llaman SMAT, ese cuerpo se llama SMAT. Eh, Hay un candidato que dice a la presidencia que dice voy a eliminar y borrar completamente el SMAT. Estábamos planteando esa situación. ¿Será bueno eliminarlo? ¿No será bueno eliminarlo? ¿Será necesario? ¿No será necesario? Y justo creo que tiene que ver con lo que estamos diciendo. ¿Y qué iba a decir Germán que lo interrumpí con lo del Sí, capítulo claro anterior? que la sensación que se tiene con este grupo es que realmente no es de contención, sino de agresión. Prácticamente se siente que cuando ellos salen, lo que va a pasar, o sea, la sensación es que cuando por eso muchas veces a muchos alcaldes se le plantea que no saque el SMAT, porque lo único que muchas veces genera es mayor agresión de parte y parte. No se siente que realmente contenga la protesta, sino incentiva más que se llegue a actos de agresión. Y el problema es que la agresión no se sabe quién la está iniciando. Y muchas veces pareciera que sus actos de contención y de agresión de contención dan más para violación de los derechos de los manifestantes que realmente contener y evitar pues lo que esté ocurriendo, que sea que destrucción de propiedad pública, sea que haya actos ya de agresión hacia otras personas. Digamos que no es esa la sensación que se siente cuando ellos salen, sino es la sensación de que ahora le van a mandar el grupo para agredirlos, para sacarlos del lugar de forma violenta. Esa es la sensación. Por eso muchos se han planteado de quitarlo, porque pues es como en el imaginario colectivo está esa idea de que el SMAT realmente es un grupo de agresión y que los manifestantes no tienen ninguna garantía de que
durante su ejercicio porque es un derecho realmente, la protesta y es un derecho, eso es lo que hay que plantearse, no es un privilegio, no es algo que se tiene que hacer y que está prohibido, no, es un derecho, ya eso está consagrado en las constituciones, por lo tanto, lo que debe buscar un Estado es que ese derecho se pueda ejercer libremente. Pero de todas maneras, el punto con esto es lo que también planteábamos de que qué pasa cuando la violencia se excede, ¿no? Digamos, en los manifestantes, que es lo que muchas veces pasa, que se infiltran personas que buscan dañar la protesta y es ahí donde realmente hay una contención. Porque en nuestro caso fue bastante grave porque pues no solo fue la destrucción de las estaciones de Transmilenio, sino hubo destrucción también de CAIS y destrucción de otras propiedades también privadas. Aunque en este caso fue directamente creo que fue agresión a las, no sé si fue emisoras de radio o medios de comunicación. La interesante de esta agresión, que me pareció interesante, lo que le digo, lo simbólico, por eso hay que entender estos actos de agresión también en forma simbólica, es porque agredieron a los medios de comunicación. Es que lo que están diciendo con eso es que creemos que los medios de comunicación nos engañan, son parte del sistema y por lo tanto, por eso me parece que fue la agresión a ese sistema. Y en Creemos, lugar Germán. de, y en lugar de decir, no, es que ellos son vandálicos y atacan cualquier tipo de estructura privada, no, si lo hicieron a esos medios, ¿qué mensaje está diciendo? El problema es que se distorsiona el mensaje, o sea, sencillamente no interpretan el periodismo no interpreta, porque inclusive ellos mismos hacen van, demonizan en la protesta también nuestros medios de comunicación, entonces se vuelve peor, como que no entienden el mensaje, como que no intentan profundizar por qué se agrega a los medios de comunicación, es que no les creemos, es que los manifestantes creen que los medios de comunicación son parte del sistema y también deben destruirse. Digamos que ese es el mensaje. Realmente el problema es que en las protestas, los medios de comunicación que deben, digamos, interpretar el mensaje de las protestas no lo interpretan, si lo demonizan, lo distorsionan para darle el sentido que quieren darle. Y eso empeora el diálogo. Realmente no hay un diálogo donde estos mensajes que se quieren hacer, inclusive con estos actos de destrucción, no se interpretan como deben, no se les busca interpretarlos como deben ser. Sí, fíjate que algo muy curioso pasó ahora en la manifestación del 8M, a raíz de lo que estás diciendo, Germán, porque salen los granaderos y dentro del cuerpo de policía hay hombres y mujeres, ¿no? Y entonces van mujeres de la misma manifestación y en vez de írseles, pues ahora sí que a golpes o garrotazos, porque además es irreal, ¿no? O sea, te pones con una persona, en México no es legal traer armas de fuego, o sea, no es como en Estados Unidos que ahí compras en cualquier tienda de conveniencia una pistola o un rifle, ¿no? Aquí no está permitido. Entonces tú vas a lo mejor con un garrote, no con un bat o con... En algunas manifestaciones hasta prohibían vender elotes, o sea, porque eran como un arma para atacar al gobierno. Y ellos se te presentan pues con fusiles, con granadas, o sea, para empezar ahí hay una desigualdad tremenda como están pretendiendo contener a la gente. Pero bueno, a mí lo que me llama la atención es que van este grupo de mujeres y les dieron una rosa a cada uno de los cuerpos de policía. Y la mayoría de las mujeres que estaban ahí dentro del cuerpo de policía dejaron los escudos y se unieron a la manifestación. Entonces fue algo como muy, muy padre, ¿no? Que sucedió Claro. digo, pero pues hablando de símbolos, ¿no? De lo que está sucediendo. Si no entiendes justo el core de lo que está sucediendo, pues no vas a ver más que violencia, o sea, y que tiene, el mensaje tendría que ir más allá de eso. Y es lo que siento que los medios de comunicación y otros medios también escritos y eso no están tratando de interpretar, o sea, de escribirlo, de manera que la protesta tenga un sentido, porque sencillamente si el discurso y el mensaje que se transmite por el medio de comunicación es de vandalismo, porque realmente es la palabra con la que se describe, sencillamente no se logra el cambio, no se logra que el mensaje llegue y realmente tenga el impacto que busca la protesta, que es básicamente el reconocimiento de derechos y la búsqueda de esos cambios con los que se está peleando. Entonces, ese es el mensaje que realmente se busca en los medios de comunicación o en la transmisión, porque digamos, es como hablarle
a toda la sociedad en ese momento y por lo tanto necesitar quien lo interprete y como es el medio de comunicación el que se lo transmite al, al ciudadano final, pues es importante que la transmisión sea correcta, si no, pues no tiene sentido. Así que lo que tú dices de, bueno, déjenla salir y destruyan todo lo que quieran y hagan todo lo que quieran porque nosotros no le vamos a dar los derechos que están exigiendo ni nada, sencillamente vamos a mostrarlos como si fuera una pataleta de un niño y ya, como que como cuando un niño le hace algo y lo encierras en el cuarto y ya. Esa es como la idea del gobierno. Y lo peor es que la interpretación que el medio de comunicación también le da. No hay un medio que diga, interpretemos, miremos por qué lo dicen, miremos qué derechos se están vulnerando, qué derechos quieren lograr y tratemos de encontrar el mensaje que se está tratando de transmitir, sino se distorsiona esta interpretación, por lo que te digo de que cuando se ve es el medio de comunicación el que transmite y él es el que cambia el mensaje o lo puede distorsionar o no lo transmite o no trata de encontrar el mensaje de fondo. Ahora, podríamos decir que en esta era globalizada ya tenemos Twitter, ya tenemos Facebook, o sea, ya no te vas tanto con el medio masivo de comunicación, que en este caso sería la televisión y el radio, ¿no? Porque ellos sí van a manipularlo de tal manera que el consumidor commodity, pues el que no se va a esforzar por buscar una verdad más allá de lo que le cuenta el medio de comunicación, con eso se va a quedar. Entonces, creo que de ahí la importancia de que los medios dejen de manipular la información tal como lo hacen. Y entonces, ¿con qué mensaje se quedan? Pues como el que les digo de mi amiga, ¿no? O sea, es que, ¿qué les pasa? Es destruyendo cosas, o sea, poniendo a la gente o radicalizándola en contra del movimiento. Exacto, y Sí, es parte de la transmisión del mensaje del medio de comunicación. Sí, yo veo desde esta perspectiva, o sea, en lo que estamos hablando ya entramos directamente al tema como tal de la satanización de los medios de comunicación, que es algo que suele suceder no solo en el campo del feminismo, sino como tal en la protesta social y ya más arriba casi en cualquier ámbito que le convenga o al propio medio o al dueño del medio, ¿no? Si en esto ya en algún podcast había dicho esta frase de Rafael Correa, o que por lo menos se la escuché a él, y es desde que la imprenta se inventó, el dueño de la información es del dueño de la imprenta, o la manipulación de información es del dueño de la imprenta. Algo así, o sea, es finalmente transmitir lo que quiere transmitir prácticamente el dueño del canal. Y es como tener en cuenta ese papel político que juegan los medios de comunicación como tal en un gobierno, en un país, en un estado, y que desde esa perspectiva sí pueden estar pues satanizando todo, ¿no? Hay una cosa curiosa y es que, por ejemplo, los manifestantes, me refiero acá en Colombia, esas grandes manifestaciones que hubieron hace poco tiempo, hay muchos que, por ejemplo, estaban en desacuerdo con esto que hacían los medios de comunicación y estaban en desacuerdo con un montón de cosas que estaban sucediendo ahí, un montón de injusticias, pero cuando la marcha es, algunas personas, ¿no? Cuando la marcha es de, por ejemplo, los grupos feministas, allí como que ya no hay un entendimiento tan fuerte, ¿no? ¿Por qué? Por lo que estábamos hablando antes, porque hay una asociación al feminismo y un montón de cosas que no son. Entonces allí es como que, estas locas están protestando o estas locas están haciendo no sé qué, pero cuando ya es un problema que me afecta a mí, yo estoy en la calle, a mí es el que me están violando mis derechos fundamentales, los derechos humanos, entonces ahí sí estoy en contra del sistema. Entonces me parece como una buena reflexión que tal, así como a mí me afectaron por las protestas que yo hice, que igual es referente a la opresión de un Estado, también se debe entender desde esta perspectiva cualquier movimiento o cualquier marcha, cualquier situación que surja pues con los feministas, ¿no? Quisiera hablar también de digamos, de algunas también situaciones negativas, o desde mi perspectiva pienso que son negativas, que hay desde el feminismo, más bien dentro del feminismo, y es en ocasiones, esta situación o esta comparación la vi alguna vez, no recuerdo ahorita la fuente, la comparación que hacen entre el feminismo y la religión. Y no quiero que me malinterpreten, porque a veces son dos cosas totalmente diferentes, pero en lo que hay similitud es en la interpretación subjetiva que depende del fenómeno como tal o del conjunto de conceptos que como tal.
Y me parece que es un problema grave, tanto en la religión como en el feminismo, de que si uno le pregunta a un religioso alguna cosa con respecto a Dios, por ejemplo, y le pregunta a otro religioso de exactamente la misma religión con respecto a Dios o a la religión, cada uno va a tener una respuesta diferente, lo cual hace que se vuelva subjetivo a un nivel que desde mi perspectiva creo que es peligroso para transmitir un mensaje, porque el mensaje comienza a ser un poco incoherente o puede volverse un poco sin bases, sin justificaciones sólidas y puede ser peligroso para el propio movimiento o para la propia conclusión a lo que se quiere llegar con el movimiento. Y hago esa comparación únicamente para que quede claro cómo está la gente desde esa perspectiva. Pasa muchas veces que uno le pregunta a una feminista algo sobre el movimiento, sobre la historia, sobre X, y responde absolutamente diferente a lo que responde otra feminista. Y entonces hay una diferencia de coherencia en el mensaje, o sea, hay una falta de lógica entre las dos posiciones que uno dice, o sea, ¿de qué se trata? Y con esto quiero meter esta parte que creo que es bastante polémica, muy, muy polémica, y son estas expresiones o frases que repiten algunas partes pertenecientes a los grupos feministas de atacar al hombre, ¿no? De atacar, destruir, matar, incluso asesinar al hombre o de básicamente eso, ¿no? También hay otros tipos de mensajes como con los que no estoy muy desacuerdo y que pienso que eso, junto con lo que acabamos de hablar, que es la satanización de los medios de comunicación, es algo que está, o sea, le viene muy mal al feminismo, le viene tremendamente mal al feminismo. No sé qué opinan de ese par de cosas. Bueno, yo creo que de lo que acabas de mencionar, yo no atribuiría tanto que sea problema del feminismo, como lo comparas, ¿no? Con las religiones. Mi problema sería con el adoctrinamiento. O sea, creo que eso es fundamental que no exista cuando tienes un movimiento ideológico. Y aparte que estás cambiando las condiciones estructurales de un grupo de población. Entonces, para empezar, creo que la feminista o el feminista, porque esto no es cuestión de mujeres, es cuestión de buscar la igualdad como seres humanos. Fíjate, a mí a veces me preguntan o hemos discutido en algunos otros programas, ¿no? De que cómo se siente ser mujer en este mundo de machismo, porque el feminismo no puede ir solo, o sea, siempre tiene que haber esta dualidad para que pueda existir o puedan coexistir en el planeta. Entonces, lamentablemente, a mí como mujer, como científica, como mamá, como todo, la verdad es que yo siento que sí venimos con una desventaja enorme y sí es muy difícil ser mujer aún y en esta época que estamos viviendo. Pero creo que cuando este concepto ideológico, como te decía hace rato, no está mal entendido y pasa a un grupo, se hace masivo, se convierte en una doctrina. Y cuando hay una doctrina, ahí es cuando se desvirtúa todo. Porque entonces la gente ya ni siquiera sabe por qué está haciendo lo que está haciendo. O sea, cuáles son las causas que condicionaron su lucha. ¿Por qué estoy peleando? ¿Por qué estoy gritando? Es más, ¿por qué quiero que me den? Porque fíjate, con el tema del aborto, o sea, hay una agenda muy larga de los propósitos de la lucha feminista, pero uno de estos es el tema de la despenalización del aborto, ¿no? Y muchas que al final es como estoy defendiendo mi derecho a abortar. Y no es el punto, o sea, creo que ahí ni siquiera es el derecho a abortar, es la despenalización de un acto para una mujer que al final de cuentas no le quedó otro recurso más que tener un aborto. Entonces, cuando el discurso está solamente dicho de la boca para afuera, ahí es cuando creo yo que perdemos y se hace débil el movimiento. O sea, un poco la retórica o las palabras que estamos usando, las definiciones incorrectas, es lo que está logrando que sea solo una doctrina. Por ejemplo, en el caso que estás diciendo, cuando dices nuestro derecho al aborto, sí, realmente es el derecho a nuestros derechos reproductivos, realmente. La mujer quiere tener control de su cuerpo y eso es el concepto que realmente tendría que decírsele. Porque cuando tienes la posibilidad de abortar, tienes control de tu cuerpo y eso es lo que ellas están luchando. Como, claro, obviamente la persona, o sea, una mujer la que lo va a gestar, lo que implica es que su cuerpo está ahí implicado en el proceso del embarazo y que la persona no puede abortar significa que pierde en ese momento el control.
El Y no deja tú, permitir. más allá de que no le permitan Ujú, abortar, el hecho de penalizarlo, o sea, que ya estás ujú, hablando de cosas muy diferentes. No quiere decir que la gran comunidad que está peleando por la despenalización de este evento, se vaya a soltar embarazándose y abortando. O sea, ujú. no quiere decir eso, pero eso es como lo que se piensa. Más bien es que cuando estás en esta posibilidad y te digo, ya no hay de otra, o sea, porque lo decidiste a conciencia, porque también es un peso muy grande yo como médico, por ejemplo, lo he visto muchas veces, Ujú, sí. la decisión que se toma y el duelo que se hace después de la pérdida del bebé, y que aunado a esto todavía la tengas que criminalizar y mandar a una prisión de alta seguridad como si con un homicida, ¿no? O sea, como equiparar esto, o sea, es lo que está gravemente mal. Pero cuando en el discurso se pierde, ¿qué es lo que escuchamos, no? Estas viejas locas que andan queriéndose embarazarse. Fíjate, hace poquito, no sé, ni siquiera sé si era mexicana, fíjate, pero se murió una chava que estaba liderando uno de los movimientos feministas aquí porque se practicó un aborto y en una clínica y todo. Lejos de decir, o sea, que, pues, oye, es una pérdida de un ser humano. No entiendo en qué cabeza enferma te pueda alegrar que alguien haya perdido la vida. Bueno, pues yo escucho muchos comentarios, ¿no? De que karma. O sea, pues ándele pues, ella quería matar al bebé y pues, o sea, todavía alegrándose de la muerte de Ujú. esta chava. Como que no, o sea, no sé si es un problema ya de sensibilidad social o de estar enojados porque no se entienden el fondo de las cosas, ¿no? De los movimientos. Pues lo que pasa es que en cuanto a ese aspecto, pienso que el tema del aborto se vuelve polémico y delicado, sobre todo porque vivimos en sociedades, como yo he dicho muchas veces, me gusta equiparar mucho todas las situaciones que pasan dentro de los países latinoamericanos, y es porque vivimos todavía en unos países supremamente conservadores y con muchísimas rastros, vestigios religiosos, que eso hace que esa combinación de cosas hace como lo hemos hablado en otros capítulos del podcast, que la gente se sienta afectada emocionalmente, en sus emociones. Y cuando alguien dice, sí, lo que quiero es abortar, básicamente, si son religiosos, les están atacando todo su ser, su forma de vivir, toda su construcción mental de conocimiento de lo que quieren o no quieren en su vida. Y cuando son conservadores pasa algo similar. A veces no se dedican directamente a la religión, pero directa o indirectamente está metida un poco la religión y la concepción de Dios como tal en esos temas, como tal, digamos, hablando específicamente del aborto. Pero quería plantear esto porque al final no, creo que ninguno me lo dijo porque, es decir, claro que sí decía está basado en el discurso que se está manejando, pero si el discurso subjetivo que se está manejando, quizás malentendido, no voy a decir, pienso yo que malentendido más bien, eh, y se populariza y se vuelve tan grande en toda la población, pues al final no solo están desviando a la conclusión a la que deberían o podrían llegar, sino que también le están ayudando, o sea, le están dando, acá en Colombia se dice dar papayas, como le están dando la oportunidad al medio de comunicación para que precisamente satanice horriblemente ese discurso. Y es, por ejemplo, esas expresiones, ¿no? Matemos a los hombres, hay que darle machete, machete al machote, ¿no? Es como matar a machete a todos los hombres. Es como el tema de todo hombre es un potencial violador. Esta canción que se hizo famosa, que creo que surgió en Argentina, y es la del violador eres tú, es definitivamente tratar al hombre como el enemigo. Y yo pienso que si hay una cosa súper clave y súper importante en el feminismo, es Pero no tú tomar al crees, hombre como un enemigo, sino como un aliado, porque va a ser el que claro, va a apoyar la lucha. pero digo, aquí sí hay que dejar muy claro, ¿no? O sea, que tú crees que esto que acabas de comentar es feminismo, o sea, ahí volvemos al concepto, ¿no? Creo que eso no es feminismo. O sea, sí, de repente se malversa el discurso y llegamos hasta esos extremos donde se pinta al hombre como el causante de todo el mal del mundo, ¿no? Y es el enemigo y es al que tenemos que pisotear. Y yo decía antes del 8M, decía, ay, qué emoción, va a llegar el día del cállate, pendejo, tú no opines. Porque a eso, o sea, eso pareciera ser, ¿no?
o sea, el día de pelear con el otro. Pero te digo, o sea, volviendo a la raíz, imagínate, o sea, alguien, los hombres, y muchos me tocaron que decían, es que a nosotros también nos pasan cosas, ¿no? A nosotros también nos violan, a nosotros también nos violentan, a nosotros también nos discriminan. Creo que aquí no se trata de ser una competencia porque más bien, si tú reconoces al ser humano, a la mujer, perdón, como un ser humano, ya estaríamos hablando de, entonces como seres humanos vamos a luchar por la igualdad de condiciones. Entonces, para empezar, estamos como género eh, muy por debajo de lo que sería reconocido como una igualdad, porque hasta hace poco fuimos reconocidas como seres humanos realmente. Y eso acaba de ocurrir, no sé, hace cuántos años en Canadá, o sea que ni siquiera estaba tomada en cuenta la mujer como un ser humano, estaba tomada en cuenta como un animal. Si nos vamos a las religiones, te vas a dar cuenta, claro, ¿no? Que el cristianismo, el Corán, o sea, son sumamente machistas, donde la mujer, el Islam, donde la mujer tiene menos valor que una vaca, por ejemplo. Entonces, si nos remontamos a la historia, hemos visto que como género no tan solo es la discriminación, sino el no ser tomada en cuenta como un igual. Y ya posterior a los primeros eventos que empiezan a ocurrir alrededor de marzo, porque no nada más fue el 8M, o sea, son eventos que ocurren por casualidad, yo creo, o sea, en un mismo mes, se va reivindicando poco a poco la figura de la mujer como un ser humano, que es lo que yo entiendo que es la lucha feminista, ¿no? Y que el exigir, por ejemplo, la incorporación de una mujer en el mercado laboral y que este mercado laboral que en un inicio la mano de obra de una mujer era más barata que la de un hombre, entonces se van, bueno, pues ¿qué pides? Pues que se equiparen los salarios, que se reconozca que el trabajo que tú estás haciendo es igual de valioso que el que hace un hombre. En cuestiones personales, en cuestiones sociales, por ejemplo, era típico que la mujer cuando se casara, el hombre la escogía de un ladote, ¿no? O sea, tú tenías una hija y era como, híjole, pues a ver, o sea, te casas con ella, o sea, como si te estuviera haciendo un favor y aparte te voy a dar 2 terrenos, una vaca y quién sabe cuántos, porque la mujer por sí mismo no vale. Entonces, el ir rompiendo este tipo de paradigmas que todavía existen, creo que debería ser el core, ¿no? de la lucha del feminismo, más allá del pleito contra el hombre. El punto ni siquiera es contra el hombre, es mi perspectiva. No sé, ¿qué opinen ustedes? Pues hay varias cosas que se pueden tomar. Lo primero, si escuchamos la narrativa, que me ha parecido curiosa y que inclusive uno lo hace inconscientemente y con el proceso de reflexión lo vas cambiando, es cuando se habla, por ejemplo, si hablamos de, cuando se hizo la Declaración de Derechos, se dijo del hombre, lo que implicó ya un sesgo porque ya ni siquiera, ya se dijo, este es el género que es importante, el otro. Realmente en el sentido de la mujer se ha tomado casi como una propiedad, realmente, y esa es la forma en que se le ha tratado en muchas ocasiones, como una propiedad. No ha tenido derechos porque es un anexo, se debe adaptar a las condiciones del hombre porque en esta concepción se ha visto mucho como una propiedad durante una gran cantidad de tiempo. Por eso hablamos de su mujer, donde esa expresión implica que cuando se casa es un cambio de propiedad. La mujer era propiedad del padre en su momento y pasaba a ser propiedad del esposo. Y este concepto se ha mantenido. Digamos que el problema que yo veo en esto es que hay que volver a construir los términos de masculino y femenino porque puede ser que las mujeres estén logrando derechos, pero en nuestro imaginario, en nuestra concepción de lo que es masculino y femenino, todavía eso no ha cambiado. Si bien lo femenino se ha tenido que reinventar, se necesita que lo masculino dé la compensación para que el imaginario y la forma en que el hombre concibe a la mujer, como la ve, mm, estos imaginarios desaparezcan. O sea, la idea de la mujer como propiedad, la idea de la mujer, sí, como el objeto pasivo, pasivo ya, o sea, este concepto del pasivo implica que es el hombre el que toma la acción y la mujer ella simplemente recibe la acción. Estos conceptos que se han construido durante nuestro imaginario en la filosofía y en la forma en que nos concebimos en nuestra interacción entre hombre y mujer, desde nuestro género diferente, es lo que ha permeado y ha mantenido estas mismas condiciones. Para que esto cambie, toca prácticamente volver a conceptualizar de nuevo estos dos paradigmas, estas dos formas de vernos,
Y porque creo lo que masculino eso es sí es lo que complementario a lo tendríamos que femenino. matar, ¿no? O sea, Ujú. hablando de lo que comentabas ahorita, específicamente esta pregunta, o sea, que si hay mujeres en la calle que maten al, que machete al machote, o sea, no creo que la retórica debe de ser en contra del hombre, pero sí contra la figura que estás diciendo, Germán, Contra eso masculino que se ha conceptualizado como ese hombre, la como debe ser. masculinidad, claro, o sea, Sí. matar esa definición de mujer y matar esa definición de hombre, porque de hecho ahorita con la diversidad de géneros, pues también, el otro día yo me preguntaba, pues es que a mí sí la verdad el lenguaje inclusivo a mí no me molesta, o sea, porque realmente no soy una persona a la que le gusten las etiquetas, entonces si me dices ella o me dices él o me dices ella, yo soy un ser humano y como ser humano debería tener los mismos derechos que el niño, que el anciano, que el hombre, ¿no? Igual entre países, ¿no? O sea, igual vamos a equipararlo el tema del racismo. ¿Por qué yo como mexicana tengo menos derechos que un gringo o que un japonés? Somos ciudadanos del mundo. Creo que para allá deberíamos de ir con este discurso. Exacto, entonces digamos los discursos donde se incluye también son excluyentes porque cuando decimos hombres y mujeres, ¿sí? En lugar de decir humanos, ya al utilizar estas dos expresiones ya estamos siendo excluyentes porque implicaría que solo existen estos dos géneros. Si yo digo humano, pues ya incluyo a todos porque estoy hablando de algo que no tiene, que es, ¿Qué género? que no tiene género prácticamente, no estoy y esto digamos que puede ser más bien el cambio en el discurso. Sí se están intentando, pues lo he visto ellos y ellas y eso, pero creo que el punto con eso es que se empieza a discriminar, pero ahora a otro grupo, que no está, digamos, no es binario, como sacarnos la idea de lo binario. Creo Ujú. que el nuevo discurso del feminismo, más que de redefinir lo femenino también, es como, de alguna forma, por eso es importante que estos discursos no solo se incluyan ahí, sino los de otras comunidades como la LGBTI o otras comunidades para lograr que el discurso sea más amplio y para evitar que ahora como que unos entran al grupo pero sacan a otros. Entonces es más como lograr un discurso que sea más amplio en el sentido de no quitemos, no utilicemos el de los y las mujeres, los hombres y las mujeres, sino los humanos. Y ya de esa manera ya sacamos, incluimos a todo el grupo y ya no hablamos en términos de binario, que creo que es otro problema que puede estar ahí, ¿no? Aunque creo que el feminismo lo ha planteado también porque creo que el feminismo tiene un poco más, se une más a estos grupos que buscan este cambio en paradigma de lo binario, de que solo existe el hombre y mujer como tal, ¿no? Y que el Claro, hombre yo creo que es por, como por algo pertenecer a sólido, las minorías, ¿no? algo concreto, como algo que no cambia y la mujer es algo que no cambia, como si lo hombre, lo femenino y lo masculino fueran cosas separadas y que no, y que el ser humano no tenga ambos aspectos. Es, digamos, el problema de este discurso. Aunque sí es interesante lo del masculino y femenino o del activo y el pasivo, no sé. O sea, redefinirlo para que en la interacción, porque pues en muchas de nuestras interacciones tenemos estos dos roles, ¿no? Más de lo masculino femenino, de lo pasivo y lo activo, diría yo. O sea, de persona que hace un rol más como activo, que muchos pueden inclusive definirlo como masculino, que sea necesariamente así, y lo femenino como lo pasivo, podrían algunos definirlo. Pero realmente no funciona de esa manera, ¿no? En lo masculino y lo femenino, por ejemplo, eh, incluso lo femenino puede ser muchas veces activo y en la interacción se da igual. Creo que el problema es que hemos definido estos roles de formas tan binarias, tan estáticas, que no entendemos que son fluidos, que no entendemos que lo masculino y lo femenino, como lo definimos, tiene que ser fluido. O sea, mucho de lo masculino como tal debe tener mucho de, o sea, si nos evaluamos como seres humanos, nosotros también, o sea, tenemos estrógeno, tenemos estas otras características que nos vuelven también femeninos, o sea, inclusive en nuestro comportamiento. Por lo tanto, pues no podemos ser tajantes y binarios en el sentido de que como soy masculino tengo que tener un porte puramente de estas cosas y lo que es femenino tiene que ser el otro porte, ¿sí? Que creo que es mucho de lo que también genera controversia. O sea, las mujeres que son más agresivas y más fuertes en ese sentido, eh, para el masculino se ve como una amenaza porque siente que la mujer tiene que ser la parte más pasiva.
y por eso se da este problema, pero es porque no nos entendemos completos, ¿no? O sea, como que separamos unos de otros, nos vemos como, lo que digo, como lo binario. Y creo que hay que reconstruirlo para lograr como interactuar mejor. Es que creo que en esto del masculino y femenino no hemos aprendido a interactuar entre nosotros. Por eso hay de pronto un poco de agresión, podría uno decir, entre de lo masculino y lo femenino, porque no, como que no podemos interactuar de forma más sana. Sí, desde mi perspectiva estoy totalmente de acuerdo. De hecho, creo que esto lo habíamos, no sé si he hablado un poco fuera del podcast con Germán, y creo que era esta definición una de estas que quería expandir precisamente en esto del podcast. Y para complementar lo que creo que fue lo que lo alcanzamos a hablar levemente es con base en todo lo que sí estoy totalmente de acuerdo, y es esta deconstrucción como tal de lo que hay entre mujer y hombre. Voy a centrarme específicamente en la parte del hombre, ¿no? El típico hombre que tiene que ser fuerte, que tiene que ser dominante, que tiene que ser protector, que tiene que tragarse todos sus sentimientos, que tiene que no llorar, que no tiene no puede expresar sus emociones. Y de hecho hay investigaciones, que estas sí las he leído, con bases científicas y psicológicas en las cuales esto ha causado altos niveles de depresión muy frecuentes en hombres. Precisamente esa incapacidad de poder expresar sus sentimientos de una manera totalmente abierta, como debería hacerse, es uno de estos problemas de categorizar al hombre dentro de una estructura que sea machista o que sea con ciertos parámetros de los cuales las personas deben seguir únicamente por nacer del sexo que nacen. Para apoyar esto también tenemos un capítulo del podcast, aquí va el spam incluido, que Ujú. se llama La Escala de Kinsey, que es uno de los capítulos, yo creo que es el tercer capítulo del podcast más visto hasta el momento, en la cual él expresa desde el punto de vista psicológico y biológico, casi todos somos bisexuales, ¿no? En cierta medida, muy levemente o grande. De hecho, ya hay comentarios que dicen que han reflexionado bastante del tema y con base en ese podcast, entonces, chévere por ese lado. Lo otro que quería decir era, bueno, digamos, ahorita Kitsia me preguntaba que si realmente consideraba que eso era feminista, ese tipo de insignias o expresiones, y vuelvo al problema inicial, ¿no? Digamos que si encuentro grupos de más de 100 personas gritando en la calle y con la bandera del feminismo y con las insignias del feminismo y representando al feminismo y ellos lo gritan, es muy difícil entender lo opuesto. Yo consideraría que por lo menos a nivel teórico, a nivel escrito, a nivel de lo que debe ser, no, pero si la gran mayoría de personas que están promoviendo este discurso lo promueven de esa manera, es muy difícil que yo, o tal vez otra persona, no sé si yo, pero bueno, otra persona diga, no, eso no es feminista, no. ¿Y por qué lo gritan todos los grupos de feministas? ¿Y por qué representan el feminismo? Están luchando y están echando políticamente y socialmente y lo gritan todas en diferentes partes de Latinoamérica. Creo que esa canción ya se tradujo a italiano, si no estoy mal, y ya está llegando a otros países. Y usted me dice, ¿usted cree que es feminista? Pues la respuesta lógica es, pues, obvio. Y si es obvio y tienen esas insignias, porque según lo que entiendo de lo que me dice Kitsiat, ya sería como una pregunta directa para, pues, no asumir, entonces tú estarías en desacuerdo con esas insignias y con esos mensajes que se están queriendo transmitir de lo que digo, ¿no? Machete al machote, todo hombre es un potencial violador, que esto lo gritan, lo proliferan, lo repiten por las redes sociales, lo proliferan de todas las formas posibles. Por ejemplo, he visto casos en que llega alguien a entrevistarlas y los cogen a patadas, o que de hecho es un hombre, solo un hombre entra a marchar con ellas, a apoyarlas y lo sacan a patadas. Se han visto videos y pueden ser casos, una minoría y pocos, puede ser verdad esto, pero está sucediendo esto y si tú me hicieras la pregunta, le hicieras una pregunta a otra persona, ¿tú crees que el feminismo es darle patadas a un hombre? Y él va a decir, o sea, ahí está clarísimo, o sea, está clarísimo que sí. Entonces, sí, por eso yo desde el comienzo decía como que creo que todo eso le lleva ese contrapeso al feminismo y se va a mostrar como no es, pero se está mostrando así en las diferentes partes de Latinoamérica. Y una Pero parte que también, mencionaba, para terminar, ah, una sí. partecita que mencionaba quisiera que hablabas de la igualdad de género. A mí me gusta siempre hablar en términos de igualdad de géneros. No, no me gusta pluralizarlo debido por ejemplo, a la extensión que hay en la comunidad LGTBIQ+.
Que de hecho eso me iba a dar un preámbulo a lo que ha hecho Germán, pero ya Germán lo dijo bastante bien, que esto es todo el género y del sexo y la deconstrucción de lo masculino y lo femenino y como la reconstrucción nuevamente de todo lo que significa esto en la sociedad, que pienso pues que llegaría bien. También tenemos otro capítulo del podcast que hablamos precisamente sobre los diferentes géneros y la importancia del por qué respetar y apoyar este tipo de condiciones, ¿no? Pues para no repetirlo, ya lo hablamos en un capítulo de podcast que la verdad no recuerdo ahorita cuál es, pero también lo habíamos traído a colación. Había otra cosa y se me fue, bueno, esas dos por ahora. Bueno, es que iba a hacer un comentario antes de que se me fuera la onda. Lo primero que iba a comentar es que todas las extremas son malas. Cuando hablamos de ideologías, debemos entender que todas las ideologías pueden tener matices, ¿no? Así como podríamos hablar de derechas e izquierdas en los países y de repente va a decir, sí, pero la extrema derecha y la extrema izquierda o sea, todo en extremo creo que es bastante malo. Y eso que tú comentas de agarra patadas a un hombre y eso es feminismo, pues yo creo que esto es todo totalmente lo contrario a lo que la agenda, si pudiéramos llamarlo así, la agenda feminista debería de ser clara, ¿no? Y bueno, con esto también podríamos decir, ¿sabes qué? Es que el feminismo entendido como un proceso sociopolítico, cultural, no es exclusivo del comportamiento de un hombre hacia la mujer. O sea, es un sistema. El patriarcado, pues, es un sistema. ¿Y quiénes lo pueden perpetuar? Lo pueden perpetuar los hombres y las mujeres. Entonces ahí queda fuera el hecho de que yo agarre a patadas a un hombre en la marcha cuando no estoy entendiendo bien de qué va. Por ejemplo, Latinoamérica es una comunidad, No. es que es mi país, Latinoamérica. No. Somos una comunidad donde efectivamente gobierna el patriarcado, es perpetuado por la mamá. ¿En qué sentido? En que quien educa al hombre así de, Todos. no, mijito, y usted, y no se deje, porque esa suripanta no le conviene, y véngase, yo le hago su comidita y su cenita y nada, nadie va a ser mejor que su madre. El que pone a la misma mujer contra la mujer es la mamá. Y entonces, empezando por la perpetuación del machismo dentro del hogar y luego, por ejemplo, pegando un poquito el tema con la ciencia, ¿no? O sea, a mí me ha tocado ver que el abuso de poder se da más de mujer a mujer. O sea, como es como te cuesta tanto trabajo ascender o escalar en un medio, más en la ciencia, ¿no? Donde el 90% de los científicos son hombres, no es que como mujer lo logres, y si lo logras como mujer, eso creo que es un gran logro, ¿no? Una estrellota que te puedes poner, porque la gran mayoría de las mujeres que escalan a estos niveles regularmente llegan pasando o con un discurso también perpetuando el machismo y transmitiéndolo a las demás, bloqueando las oportunidades, hablando mal de ellas, perpetuando el discurso de si llegó hasta donde llegó, pues quién sabe con quién se acostó. O sea, esto es el machismo en su máxima expresión perpetuado por una mujer. Entonces, te digo, más allá de lo que se pueda hablar de todo contra el hombre, no es el hombre el problema. Incluso si elimináramos a todos los hombres de la faz de la tierra, se perpetuaría el machismo que existe ahí. O sea, lo que hay que deconstruir y lo que hay que matar y lo que hay que machetear o como le quieran decir, es precisamente al sistema, no al hombre. Eso es lo que quería decir. Eso. Ahí finalizó. En eso estaba pensando que yo les planteaba que es lo que tú decías también de destruir lo más, como el concepto de lo masculino, ¿sí? Ajá. Del machismo, en este caso, cómo se construye lo masculino. Pero también me planteaba de pronto pensando esta idea, si realmente sería bueno, pues repensé lo que había planteado de masculino y femenino, si es necesario realmente reconstruirlo o podría ser mejor solo eliminarlo, porque creo que no sé si de pronto si lo reconstruimos, pues sencillamente generaremos otro modelo igual, donde podría ser, o sea, podríamos estar reconstruyendo otra vez lo mismo binario. Entonces no sé si, como o pensándolo bien, no sé si
repensar otra vez lo masculino y lo femenino sería caer en lo mismo, ¿no? O sea, como en esta idea de lo binario, de que el hombre, mujer, ¿sí? De esta cuestión binaria. Y no sé si sería bueno reconstruirlo de esa manera, ¿no? O sea, de todas maneras sí se plantea que sí es importante que en la interacción entre hombre y mujer, la forma en que cada uno se ve y la forma que en cada uno ve al otro y se ve a sí mismo y cómo debe interactuar entre los dos, debe reconstruirse, ¿no? Para lo que decimos de que estos modelos no se repitan. Creo que lo que planteas es, claro, el sistema, pero ¿quién, o sea, quién construye el sistema y quién mantiene el sistema? Nosotros mismos, porque en nuestra forma de pensar repetimos estos mismos patrones. Por eso creo que se comienza es como reconstruyendo esta noción. Y eso implica, obviamente, en la forma en que planteas de cuando la mujer cría al hombre, como tal, si lo cría con este mismo modelo, entonces, claro, repite el mismo patrón, o sea, replica el machismo, lo replica, pero es porque en su imaginario y en la forma en que se construyó su concepción de lo masculino y lo femenino, eso está inmerso. Entonces, la única forma de cambiar un poco el sistema también es también cambiar nuestra forma de pensamiento, porque si no tenemos es como una reacción de rebote, porque se lucha por unos derechos, pero una reacción de no cambiar, no darle estos derechos porque cambian esta forma, esta concepción de lo que vemos como masculino y femenino. Si la noción, digamos, es que la mujer debe ser la parte doméstica, entonces al sistema, a las mujeres y a los hombres no les interesará, los que tienen esta noción de lo masculino y femenino, no les interesará que ella pueda salir a trabajar, que ella salga a trabajar, que ella abandone este papel y tome el papel de la parte activa de esta interacción, por ejemplo. Por eso es que es tan difícil, por eso es a estas reacciones, porque muchos, lo que tú dices, se escucha de, no, que la mujer no debe quedarse en la casa, la mujer debe ser la parte doméstica, la mujer debe ser la que críe los hijos. Y esta noción se repite porque es la forma en que nos concebimos y porque el hombre, para esta noción, el hombre no puede criar los hijos, no puede ser porque, no sé si es porque no lo ven como idóneo, no sé si es porque no es el papel o sea, que el hombre debe ser el proveedor y no debe tener otro papel. O sea, no construimos eso porque es muy difícil cambiar y darnos derechos y cambiar esos derechos porque si nosotros creemos que ese no es el papel, no vamos a querer cambiarlos. Entonces creo que ese también es el problema hay que cambiar el sistema, pero el sistema debe cambiar en el sentido de que nosotros cambiamos nuestra forma de vernos, de estas ideas que tenemos, esta construcción de lo masculino femenino. Y eso se construye o sea, si vemos cómo se construye el papel, la interacción que hay cuando estamos pequeños, el modelo que tenemos de lo masculino es de nuestro género, ¿cierto? Del que se reconoce. Por lo tanto, si en el modelo que él ve del padre es con estas características y de la madre es con estas características, es la forma en que lo va a concebir. Entonces, si él ve el modelo de la mujer es la que es la parte doméstica, la parte pasiva, la que se encarga de la casa, ¿sí? Y es la única forma en que lo veo, pues voy a buscar cuando sea un adulto replicar el mismo modelo. Voy a buscar una mujer que tenga el mismo modelo y no voy a aceptar un modelo diferente. O sea, no voy a aceptar una mujer que no, la mujer que quiere es no estar en la casa, trabajar, no lo voy a aceptar y voy a estar en contra, porque es el modelo que me construyeron en la crianza. Por eso es que creo que es una construcción. Creo que el problema es que nos basamos en cambiar el sistema, pero lo que lo construye, lo que lo justifica, no lo estamos cambiando. Yo, o sea, me gustaría decir tres cosas. Bueno, no estoy muy de acuerdo con los conceptos de activo y pasivo, porque creo que como usted dice, casi es caer en lo mismo. Porque, por ejemplo, ahorita cuando se refería a, bueno, la mujer hacer labores domésticas sí sería pasivo, o sea, porque esa parte tendría que ser pasiva y no activa, o porque lo activo tendría que ser activo y no pasivo. Entonces, de pronto veo que se podría volver a caer en el mismo maniqueísmo y volver a hacer lo mismo. Y en cuanto a la otra, en cuanto a la otra, digamos, al otro planteamiento de directamente destruir los conceptos como tal de lo masculino y lo femenino, sí estoy de acuerdo y sí lo entiendo, pero pienso
que generaría una posible pérdida de identidad en personas, sobre todo que no entienden muy bien o que hasta ahora están empezando a entender, sobre todo, por ejemplo, personas mayores, no todas, pero diría yo que la mayoría, en cuanto se les proponga, no, no, ya no es hombre ni mujer. Entonces, qué vergazo es, como pienso que sería una pérdida de identidad y que de pronto no sería tan beneficiosa para, incluso no solo personas mayores, personas jóvenes, bueno, entonces, ¿qué soy? Porque al final el ser humano siempre tiene que tener una identidad definida que lo represente o con la cual pueda identificarse, valga la redundancia, ante la sociedad o representarse a sí mismo ante la sociedad. Entonces, en ese concepto como que no sé. Y lo otro era con lo que decía ahorita Kitsia, que me hizo recordar mucho en un meme que es un poco chistoso cuando decías que a veces el machismo se perpetúa más en las mujeres, o sea, no más en las mujeres, sino también en las mujeres. Me acuerdo un meme que igual un meme que podría ser polémico, no sé si podría ser machista, pero me da risa como el mensaje que transmite. Y era pues ponían como una serie de fotos de los dos periodistas, dos presentadores, en el cual el hombre siempre tenía su traje de paño y su corbata. Entonces hicieron un experimento de que él nunca se iba a cambiar su vestido, pero a ella sí le tocaba cambiarse totalmente y nadie se dio cuenta que el hombre estaba saliendo en el mismo vestido. Entonces lo ponían como insignia de decir, es una mierda como que tenga que estarme cambiando de vestido por el machismo que existe, que no sé qué. Y pues en el meme la respuesta de un hombre es, mira, ningún hombre heterosexual del planeta Tierra te va a criticar en la vida por tener un vestido que te queda bonito. Eso jamás va a pasar. Esa crítica siempre va a venir de otra mujer, no de un hombre. Y dije, wow, sí, o sea, tal vez sin generalizar y tal vez sin llevarlo al extremo porque puede ser polémico el meme, pero yo digo, pues es verdad, o sea, como que yo tampoco nunca estoy preocupado de que, ay, mire, se puso el mismo vestido dos veces, ay, qué estúpida. En la vida yo jamás diría eso y creo que ningún hombre, por machista que sea, ni el más machista diría, 3 días el mismo vestido, diría, si se ve bonita, bien, ¿no? Lo que diría un machista sería, si está buena, me vale. Y lo que diría, creo que cualquier sí, hombre, que como dice el meme, hombre heterosexual, no sé expandirlo más o no, es como que, bueno, pues la crítica siempre cortante y tajante viene de otra mujer que dice, uy, se utilizó el mismo vestido 2 veces, ¿no? Yo no, men. Y además que eso también tiene mezcla ahí de capitalismo y moda, de marketing y etcétera. Yo quería hacer dos comentarios, no tres. Ah, más Dos contenido. puntuales. Uno, creo que aquí sí sería conveniente hacer la diferencia, ¿no? Por lo que estaba comentando Germán hace ratito, de sexo no es lo mismo que género. Entonces, el intentar eliminar las cuestiones que nos sexúan a nosotros como seres humanos, pues ahí estaríamos como cometiendo un error, ¿no? Porque la finalidad de esta distinción tan bonita que hay entre machos y hembras, pues finalmente es la reproductiva, no va más allá. Y las características físicas hormonales que tengamos cada uno con su sexo es, digo, es hermoso, ¿no? La estructura de una mujer y la estructura de un hombre en cuestiones de sexo. En cuestiones de género es ahí donde deberíamos a lo mejor de abrir la posibilidad de no buscar la reivindicación de cada una de las partecitas, pues como las estamos viendo, sino yo insistía en que por qué no buscar la identidad como seres humanos. O sea, el homosexual no debe de tener derechos porque es homosexual, debe de tener derechos porque es un ser humano. O sea, yo como mujer no debería estar diciendo respétame porque soy mujer. O sea, tanto tú, y ahí entraríamos como lo que decían, ¿no? De los hombres también tenemos problemas. Claro, o sea, ahorita se está peleando o se está llevando a cabo un movimiento, pues porque desgraciadamente a las minorías son a las que les ha afectado. Históricamente, por ejemplo, el ser homosexual era un delito, no era herejía, era sodomía, y luego de repente pasaron a ser un grupo minoritario que era discriminado, ya no, a lo mejor no los matabas, pero sí era como señalado. Entonces, ¿por qué viene el movimiento y la lucha comunitaria? Pues porque venimos de o partimos de la vulnerabilidad del grupo. Entonces, si hablamos históricamente de la desventaja que daba ser mujer en la prehistoria, pues claro, o sea, si todo esto venía, esta superioridad venía de la fuerza física y de la capacidad de que el hombre podía cazar a lo mejor un león y comérselo, y le atribuyó de manera natural a la mujer este rol
de estar en casa, de la agricultura, por ejemplo, de cuidar a los hijos, porque físicamente ahí hay una desventaja. Conforme va evolucionando en la historia de la humanidad, nos damos cuenta de que hoy día la fuerza física ya es una cosa que es punto y aparte. O sea, ahorita vale más una buena argumentación, una preparación académica, todo lo que, todas las capacidades y herramientas que puedas tener a partir de toda la verbalización, pues, incluso que ahí, ahorita que preguntaban que si había diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres, creo que ahí sería una parte de las desventajas que pudiera tener el hombre. Entonces, evolutivamente, ya estamos más equiparados, pues, fisiológicamente, hombres y mujeres, o sea, como sexos. Entonces, yo me imagino que aquí, pues, el rollo sería el dar estas oportunidades a parejo, ¿no? O sea, no hablar de hombre, mujer o quimera, sino como ser humano. Y terminaría pues haciendo la analogía con un fenómeno que me parece totalmente contradictorio y absurdo, que por ejemplo aquí en México, la Cámara de Diputados, de Senadores y de todos los puestos políticos tienen una política, valga la redundancia, de equidad de género. Entonces debe de haber equidad cuando hablamos de 50-50 en cuanto a hombres y mujeres en legisladores. ¿Por qué? O sea, yo me pregunto, ¿por qué tendría que ser 50-50 y completar la cuota de género con cualquier mujer que va casi casi que va pasando por la esquina y dicen, oye, nos faltan senadoras acá, ¿sí? Para cumplir una cuota de género. O sea, y por eso es que de repente hacen tan mal papel o queda tan mal parada esta figura femenina porque se cumplió por cumplir, sino por qué no llegar ahí por oportunidad, o sea, por igualdad de condiciones, que llegue la persona que estudia, que llegue la persona preparada, que llegue la persona que dé el ancho para representar a un pueblo en este contexto, así sea hombre o mujer, o sea, el que el género no sea un determinante para que estés ahí, o sea, eso también se me hace mal. El cumplir con cuotas de género solamente porque eres mujer, a mí no me parece bien. O sea, lo que a mí me parecería, terminando un poquito con lo que dijo Germán, es que se elimine este concepto y que se trate al ser humano como ser humano. Yo diría eso. Hay una cuestión que no sé si Germán ha sido consciente que en ocasiones en el podcast lo corrijo de no decir hombre, de no referirse a un género precisamente porque yo personalmente he trabajado en ese tema del lenguaje hace mucho tiempo y me parece que obviamente también hay como un machismo implícito, no, ni siquiera sé si decir machismo, sino una segregación de otros géneros. Y a veces cuesta porque está en el lenguaje. Es como este tema de, ay Dios mío, que Dios quiera, que también me tuve que eliminar completamente de mi lenguaje. Jamás me van a escuchar decir eso, por también ser coherente con mi pensamiento y con mi forma de ser, con lo que transmito, con todo lo que, con todo, ¿no? Y por eso, digamos, como para respaldar lo que decía Kitsia antes, por eso yo hablaba de la igualdad de géneros. Es decir, que no es que una mujer no pueda hacer esto por ser mujer o que un hombre no pueda hacer esto por ser hombre, pero también que un homosexual no pueda hacer esto por homosexual o que no lo pueda hacer por ser travesti o demisexual o pansexual o lesbiana o lo que sea, sino esta igualdad de género que también se puede traducir, también para apoyar tu argumento en hablamos de seres humanos, de personas. A mí siempre, yo siempre hablo de personas, de la gente, del ser humano, y nunca digo del hombre. De hecho, en muchas de las conversaciones y discusiones también trato en lo posible, en muy específicas ocasiones se puede decir, pero esas generalizaciones de decir, ah, es que las mujeres X, inserte el comentario que quiera, o ah, es que los hombres X, inserte el comentario que quiera, hombres y mujeres exactamente igual para todo. Algunas inclinaciones sí hay entre mujeres, algunas inclinaciones entre hombres, y allá para temas muy específicos, quizás a nivel ya anatómico, biológico, médico, que sí pueden haber diferencias ya reales, científicas, pues allí sí como un poco necesaria esta diferenciación, pero yo ni siquiera hablo de, ah, es que los hombres hacen esto, ah, es que a los hombres les gusta eso, ah, es que las mujeres están con esa típica pregunta social común, voy a decir, del vulgo, y es, ¿quién es más infiel, los hombres o las mujeres? Ah, es que son más infieles, ¿y por qué es infidelidad? Y yo no sé qué. Y es como la sola pregunta, pienso que ya está mal estipulada, porque entonces todos los que se consideran homosexuales o lesbianas o demisexuales, entonces ellos ni son infieles ni infieles, no,
no existen, no son nada, no, no están en la sociedad. Entonces, como que por eso siempre trato este tema de la igualdad de género. Acabas de tocar un tema que es tremendamente polémico, que me parece súper genial traerlo acá a la conversación, que de hecho creo que Germán ya lo había planteado también en esto, como dije al comienzo de este podcast, lo habíamos evitado hablar para explayarnos completamente aquí en la conversación que tuviéramos del feminismo en algún momento, que no sabíamos cuándo era, y era esta parte de la cuota de género, que me parece absolutamente ridícula desde muchos aspectos. Me alegra saber que Kitsia pues tiene la misma opinión, porque es que sí se sale de todo sentido. De hecho, se vuelve otra vez machismo. O sea, por ejemplo, acá en Colombia se está, y sé que en otros países se está, por ejemplo, haciendo un apoyo para mujeres que quieran estar en ingeniería de software, que es la profesión que tenemos Germán y yo, por ser mujeres. Y yo digo, primero hay una discriminación horrible. O sea, yo me pongo a pensar de cuando yo era un pequeño adolescente queriendo estudiar ingeniería de sistemas como fuera, y a ese pequeño adolescente que tiene todas las ganas de estudiar se le está discriminando por ser hombre, únicamente por ser hombre. Si es mujer, entonces a ella sí la ayudamos. Y caen en el machismo es porque pienso que, a ver, ¿cuál es el problema? Si es mujer, no puede por ella misma, por sus capacidades intelectuales, por sus capacidades, por las capacidades que pueden constituir a una persona, precisamente, no pueden llegar a estudiar una carrera de ingeniería de software o ingeniería mecánica o ingeniería. Hay varias ingenierías donde predominan los hombres, hay tendencia a que haya muchos más hombres, porque no se le da una beca a todos. A ver, si es del gobierno y es parte de la educación de un derecho fundamental humano, pues deberían dar una beca a todos los que, no sé, por lo menos, a ver, lo ideal es que a todo mundo, ¿no? A todas las personas, pero por lo menos los que reúnan ciertas características de pobreza o algo así, que sí me parece como más necesario, y no por ser mujer, porque vuelve al machismo, ¿no? Es como decirle, le doy esta beca es porque usted no es capaz de con su cerebro estudiar esa carrera o llegar a esa carrera. O sea, porque lo que tú decías, ¿no? De la mitad de legisladores tienen que ser mujer y hombres. Entonces, si hay, sí, en un puesto de cien puestos, en un ejemplo de 100 puestos, en donde hay 70 hombres altamente capacitados, hay que eliminar a 20 de esos hombres altamente capacitados, y si hay 30 mujeres altamente capacitadas, ellas se quedan ahí, pero hay que meter 20, porque hay que meter mujeres, hay que meter 20 mujeres que no tienen que estar capacitadas. Y ojo, no estoy diciendo por ser mujer, estoy diciendo por una persona que no tiene las capacidades intelectuales que puede tener cualquier otra persona del mundo. Entonces sí que en esa parte sí como que estamos de acuerdo. Creo que los tres con ese tema de la cuota de género. Y Y Germán, además la idiotez se expande, ¿no? Porque luego dicen, bueno, metimos 49 mujeres y un homosexual. eh, Y, de hecho, y si es negro, y si es, o sea, y de repente lo hace solamente para tener representatividad, cuando, a ver, espérame, aquí necesitas, como tú dices, hombres altamente, o humanos, personas altamente capacitadas, ajá, sean lo que sean. A mí me interesa que esto exactamente. funcione y no que sea diverso. En esto, dos ejemplos, dos historias personales, eso ya es muy personal. Eh, bueno, tampoco voy a decir nombres, pero antes de que estuviera el podcast, traíamos un invitado a lo que eran ya como tal videos de YouTube, antes de iniciar el podcast, y uno de ellos me hizo el comentario, Germán ya estaba conectado, fue antes de iniciar el video y me dijo, justo hice un chiste que tenía que ver con algo sexual, y me dijo, primero se rió, después me dijo, hey, tienen que haber mujeres en estos videos. Entonces mi respuesta, no sé si Germán recuerda esa conversación, entonces mi respuesta es, no tienen que haber mujeres. Primero, invito a las personas que conozco, que están a mi alrededor, de las que tengo el alcance, y que sean pues coherentes con el tema del que vamos a hablar. No voy a meter a cualquier persona, bueno, no sé, en ese momento no era podcast, sino al canal o al proyecto porque es mujer. Entonces, como usted es mujer, necesito que hable, si vamos a hablar de medicina, del tema de medicina, a una persona por ser mujer. Porque entonces le dije, bajo ese orden de ideas, porque algo me mandó algo así como un casi obligatorio, es que cuando hay en un grupo de más de 4 personas ya tienen que haber dos mujeres, o en un grupo de 5 hombres ya tiene que haber algo así, tengo que tener un 10% de mujeres o algo así. Y yo le dije, bajo esa lógica, también lo que tú acabas de decir, bajo esa lógica, entonces también tendría que tener un travesti en los videos del canal, y también tenía que tener un homosexual, y también tenía que tener una lesbiana, y también tenía que tener un bisexual, y también tenía que tener un demisexual, y también tenía que tener un queer, y se va la puta lógica a la verga.
Yo conozco a las personas que se dan cáncer, lamentablemente no conozco en ese momento no conocía tantas mujeres que podrían apoyar a los temas que quería hablar en los videos, y por lo tanto, pues, sí estaba haciendo una constante que todos fueran hombres, pero no porque yo escojo y quiero que sean hombres. Entonces sí, pues eso a nivel personal. Y mi otra historia a nivel personal era un club que yo pertenecía y estábamos eligiendo como el líder, siempre van como dos líderes, si no estoy mal, estábamos eligiendo el líder. Y en algún momento es una actividad que es predominante de hombres, casi como lo de la ingeniería de software. En algún momento pues había pocas mujeres y dijeron, no, no, es que la segunda líder ya tiene que ser mujer. Entonces, claro, fui el único que como que miró a todos y dije, ¿por qué tiene que ser mujer? ¿Qué pasa? Habían tres mujeres, tres o cuatro mujeres, y éramos como 30 hombres. Es que está súper, o sea, una mujer que compita tenía que competir con tres mujeres, solo, su competencia son tres personas. Es que hasta por suerte tiene 25% de probabilidad de ganar. Solo con nosotros que éramos hombres ya teníamos, si fuera solo por suerte, no sé, como un 5% de probabilidades de quedar. Yo dije, y solo por nacer mujer, solo por ser mujer, ¿por qué no puede competir directamente con las propuestas que necesitamos para el club? Al igual que con todos los hombres, y a nivel de propuestas, de su capacidad intelectual, de liderazgo, de manejar un proyecto, de manejar un presupuesto, pueda llegar ahí. Y es lo que decía antes, puede ser que las cuatro mujeres ninguna tenga capacidad de liderazgo, ninguna tenga los que se necesita. Otra, repito, no por ser mujer, sino porque son cuatro personas, son muy pocas personas y la probabilidad de que esas habilidades estén solo en cuatro personas, pues puede ser baja, porque tiene que ser, o sea, obligatoriamente tiene que ser mujer y ni siquiera pueden participar hombres. Y bueno, estamos en Colombia y yo fui como el rarito que estaba exponiendo cosas raras y locas. Bueno, eso ya es otra cosa. Ahora sí, Germán, que está que se habla hace rato y no le hemos dado la palabra que quiere comentar. No, pues hablando primero lo que usted planteó del lenguaje, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando lo que tratamos de evitar, porque una cuestión que he visto mucho es cuando se habla del humano, se dice el hombre fue tal, el hombre, sí, siempre están en ese diálogo así, ¿no? Ajá. Entonces, lo primero fue construir eso y ya no hablar así, sino el humano, entonces fue lo primero. Y lo segundo que como que uno desconstruye es cuando hablamos de la parte biológica, ¿sí? De los humanos. Entonces, no hablar de hombre y mujer, porque hombre y mujer es una concepción más de construcción de género, más bien macho y hembra. De esa manera ya se establece y se saca esa cuestión de género ahí y se habla en términos biológicos, porque pues cuando cuando mencionamos otros mamíferos, otros animales, también se habla de esa manera, macho y hembra. Entonces, si lo vamos a hablar en el lenguaje como tal, pues para que sea más correcto, pues, y la idea cuando queremos hablar de cosas muy propias de lo biológico, donde existen estos dos sexos como tal, como existen en otros animales, como que tratar de hacer esto de macho y hembra y quitar el cuestión de género para evitar ese problema de la concepción de lo que es hombre y que es mujer, donde ahí ya no cuadra muy bien. Por lo mismo de que si yo digo hombre y estoy hablando de biológico, es muy difícil porque el hombre tiene una definición ya de género y lo biológico es algo aparte. Entonces, por eso, digamos, se construyó eso de macho y hembra. Y respecto a lo que él planteaba era, pues mi cuestión que lo de una mujer era porque le enriquecía mucho el debate en el sentido de que, claro, hablamos entre hombres, pero realmente es interesante ver otra perspectiva, es como esa diversidad, buscándola en ese sentido, no porque sea obligatorio, sino por buscar una forma diferente de ver el mundo. Pero Germán, Era por ese lado. no me refería a usted. ¿No? O sea, usted no fue el que me dijo esto. ¿Recuerda una vez un invitado que tuvimos? No fue usted. Ah, ya, pensé que Ya, iba a ya. decir. Germán creyó que le estaba echando una persona que no quiero decir quién es, pero comienza por G y termina en N y está todos los días aquí conmigo. No fue usted. Y lo de las No, sí, cuotas, sí, sí, también estoy como un poco lo mismo. ya recuerdo una vez que Germán sí me dijo que le hubiera gustado que el feminismo fuera con una mujer, que de hecho yo le dije sí tiene mucho sentido, porque también por esa parte sí me parece importante la perspectiva de una mujer. No, por ese lado sí, pero lo otro no lo decía por usted, Germán. Ya. No, pero sí creo que, no sé, es que creo recordar que a veces yo le había planteado que sería interesante tener una invitada mujer, ¿se acuerda? Creo que me parece, no estoy seguro si yo se lo planteé así. No recuerdo también, pero bueno. Bueno, de pronto es lo que recuerdo, bueno, Sí. pero digamos, suponiendo que lo dije, entonces era por esa cuestión, ¿no? Por esta, o sea, esta visión, por eso es interesante lo que le digo, un filósofo o un médico, estas porque son visiones diferentes del mundo, o sea, y es interesante
escucharla porque es de esa manera que usted realmente deconstruye su forma de pensamiento, es la única manera. Y por eso, digamos, esta conversación es importante que fuera con una mujer porque realmente necesitamos una visión un poco de cómo es, sí, como una persona que esté realmente implicada en el problema, sí, Machista. que sea, No, sí, que mentira, no, mentira. que exacto, porque como macho, como hombre, digamos Como que, macho patriarcal. sí, digamos que yo puedo decir, bueno, como que medio entiendo la cuestión, pero no lo estoy viviendo, no, no estoy viendo esa realidad. Es como cuando hablan de pobreza y una persona con mucho dinero lo habla, es como extraño porque esa persona no entiende el contexto completo, no tiene la experiencia completa. Falta que Y diga, por, traiga un pobre. Ah. pues tampoco es que seamos Yo soy millonarios como para mujer y decir eso. soy pobre, Sí. ya me tienes aquí. La cuestión de las Acá cuotas todos sí somos es obvio, pobres, ¿no? Digamos, menos Germán. la cuestión de las cuotas es importante para empoderar, o sea, para generar las condiciones propicias para que empiecen estas cuestiones ya de no solo de igualdad de oportunidades, sino de igualdad de capacidades. Porque claro, en la medida en que hay mayor igualdad de posibilidades, se empiezan a igualar las capacidades y es algo a lo que debemos propender finalmente. Pero sí, obviamente no es bueno lo que llaman a veces discriminación positiva y tampoco esta visión de que, bueno, como en esta carrera se requiere igualdad, se le van a abrir se va a imponer una cierta cuota, porque primero discrimina un poco a las personas en su igualdad de capacidades. Y lo otro también es que sí es cierto que hay ciertas carreras donde realmente hay más interés de un género o de otro. Eso sí se impone mucho. Es como decir, bueno, en la cuestión de modas, de diseño de modas, también pongamos una cuota masculina, deben haber 30% o más o 50% hombres. Sería hacer lo mismo en el otro sentido. Digamos que creo que en eso sí hay que entender que la búsqueda de esta igualdad no debe dejar de lado que debido a nuestras características biológicas tenemos ciertos intereses y ciertas habilidades mayores en unas cosas y otras, digamos que, o no mayores, sino diversas, diferentes. Y por lo tanto nuestros intereses pueden ir por un lado o por lo otro. Puede ser que en ciertas cosas donde la mujer tiene mayor capacidad o tiene unas habilidades más aptas para ello, escojan estas y en otras el hombre que tiene por cuestiones también puede ser biológicas o lo que sea, las tenga más. Es un proceso y creo que el proceso debe no imponerse, sino darse naturalmente, como mirando, bueno, estas son las posibilidades, a usted como humano le interesa así, por sus condiciones biológicas y personales, le interesa, no le interesa y así, digamos, construirlo y porque crea también resistencia, ¿no? Si usted hace esto de las cuotas, genera resistencia en los otros que no están teniendo esas posibilidades porque le está dando privilegio, está discriminando en ese sentido, pero eso no quiere decir eliminarlo porque creo que es un proceso que es necesario. Digamos que las cuotas como primera medida para empezar a dar las posibilidades de igualdad de oportunidades, creo que es un paso. Creo que en ese es el proceso. Hay que mirar con detalle las cuotas, en qué porcentaje, en qué medida. Por ejemplo, lo que planteamos, no sé, aquí en Colombia, que por lo menos la cantidad de candidatos para lo que acaba de pasar de los senados del Congreso fuera igual entre hombres y mujeres. Eso no implicaba que llegara a la misma cantidad, pero que hubiera la misma cantidad de candidatos. De esa manera es el pueblo el que escoge si quiere esa cierta cantidad de representación. Si las mujeres piensan que las mujeres que se lanzaron como candidatas, si las representan, si son las más idóneas. Y ese es el proceso natural, pero no imponerlo en que, bueno, si la cantidad de votación fue y solo le dio un 20, ¿sí? Un 30, ¿sí? Pues eso es lo que la sociedad está escogiendo en su momento, no puede imponerse. Es que mira, tengo un punto muy interesante con esto de las cuotas. Creo que es como ver la punta del iceberg, ¿no?
realmente a mí como que se me hace pura demagogia, maldita hipocresía esto, porque en primera instancia las mujeres no podemos llegar en igualdad de oportunidades a que si tú me dices, ¿sabes qué? A 50-50 a lo mejor maestros en esta escuela o 50-50 médicos especialistas en este hospital. Pero de entrada, en la raíz de las cosas, por ejemplo, ¿quiénes son las personas que tienen mayor posibilidad, por ejemplo, de estudiar? Vete a una comunidad con un estrato socioeconómico bajo. O sea, en las familias se va a mandar a estudiar al hijo porque a la hija la necesitan en la cocina, en la casa, lavando, planchando o limpiando, ¿no? Entonces, de ahí, de entrada, la discriminación que se hace dentro del propio hogar, por eso decía yo, perpetuado por la mamá, es como, escoge a quién de los niños vas a mandar a estudiar, porque no todos se pueden ir, además no tenemos para pagarle la educación a todos. Y en pagarlos no es que la educación no sea gratuita. En México sí la educación es básica, es gratuita, pero pues hay que comprar uniformes, zapatos, mochilas, cuadernos, o sea, no es algo como que tan gratuito. Luego, pues, consecuencia lógica, si la mayor plantilla o el mayor porcentaje de las personas que están egresando de las primarias son hombres, pues son los que van a pasar una educación secundaria. Y luego, si contamos el gran porcentaje de embarazos en adolescentes, porque no se atiende el tema de la pobreza, no se atiende el tema de la educación sexual, no se atiende el tema de raíz de la educación, la mujer, pues si queda embarazada en ese proceso, te juro que la pareja de la mujer no va a dejar de estudiar. Es el que se va a estudiar y la mujer se va a quedar en casa cuidando a los hijos. Entonces imagínate en todo ese proceso de cribado, el que tú llegas ya a una cúpula, por decirle de alguna manera, y que tengas, sí, pues 50-50, ¿no? ¿Dónde están las mujeres? O sea, si tienes tres bien preparadas y no te está importando el problema de raíz. Me imagino mucho que es como este cuento de la Cenicienta, cuando la madrastra le dice a Cenicienta, vas a ir al baile, pero, si acabas de lavar, de planchar, y le empieza a dar tareas, ¿no? Entonces como, ok, te estoy dando la posibilidad de hacerlo, pero por abajo del agua, esta doble moral no es como que, qué padre, te están dando la oportunidad. Realmente eso es como una pantalla. O sea, sí es algo como muy hipócrita lo que yo pienso esta apertura, ¿no? De las cuotas. O sea, sí, padre, pero padre sería que en verdad de raíz las mujeres tuviéramos, o no las mujeres, o sea, hablando otra vez de la inclusión de todos los géneros, todos tuviéramos la misma oportunidad desde la cuna. Incluso fíjense lo que pasaba en China, o sea, cuando de repente llega esta política de un hijo por familia, había quienes mataban a las niñas porque el hijo único que debían tener, preferían que fuera varón. Eh, hasta ahí mi comentario. No sabía eso que estaba pasando en China, que mataban mujeres para quedarse con el varón horrible. O sea, es que también abordar ese tema de China es complicado porque también lleva un montón de otros problemas más que sobrepoblación, control gubernamental, la forma de gobierno que tienen allá, la perpetuación del poder y distribución de poder dentro de la jerarquía gubernamental. Se vuelve re gonorrea, como decimos en este podcast. Pero si no sabía que eso pasaba. Y Germán, ¿quiere decir algo de este tema? Pues bueno, no soy muy dado a hablar de experiencias personal, por decirlo así, Le pero tocó bueno, porque me ya sabe que parece que puede a la ser gente interesante que nos escucha parece que implantarlo. le gusta. Digamos, una perspectiva que me pareció interesante y en la cuestión de que tú dices que muchas veces la mujer perpetúa el mismo modelo, creo que una historia que me pareció interesante contar es de mi abuela materna. Mi familia materna es del campo. Bueno, y una cosa curiosa que me pareció es algo que me contaron de la crianza de cuando eran pequeños, en este caso mi mamá y sus hermanos, era que a la abuela le plantearon, bueno, usted tiene, bueno, para continuar, para darle más en ellos fueron 17 hermanos en total. Entonces, claro, era muy complicado y además que era en el campo y eso era muy complicado. Entonces le planteaban a la abuela, no, porque no mande a sus hijas a estudiar,
sencillamente cáselas con esta persona, con este hombre y ya, o póngalas a trabajar ahí. Y lo que dijo mi abuela fue muy interesante. Dijo, a mí no me importa lavar la ropa de cualquier persona, pero todas mis hijas van a estudiar, como igual que los hombres. Esta primera visión que me pareció impresionante, primero porque obviamente mi abuela era el campo, mi abuela obviamente no creo que tuviera una educación mayor, pero tener esta visión en ese momento y que esta visión se le transmita a todas las, o sea, este ejemplo que creo que siguieron todas las mujeres de la familia materna fue igual, o sea, todas las mujeres trabajan y todas las mujeres son mujeres que estudiaron y son mujeres que se prepararon. Creo que es un modelo que se repite, es la cuestión de que usted no puede transformar estos modelos si en la crianza estos modelos no se están, o sea, los ejemplos y lo que estamos replicando como lo masculino femenino, se les implanta esta noción. Esta visión que ella tenía que se le implantó a las hijas y de todo, eh, entonces es lo que finalmente llevó a que, en este caso mi mamá y todos ellos, tuvieran esta visión de querer estudiar, de querer trabajar, de tener este modelo que cambia un poco, inclusive para el hombre, la forma en que la ve, porque pues yo al ver este modelo, pues entonces concibo ya a la mujer en mi forma de pensar de que la mujer debe trabajar, porque es la visión que he tenido. O sea, para mí, porque pues fue el modelo que seguí, pues en mi caso, una compañera, pues a mi modo de ver, tiene que trabajar igual, porque es la visión que tengo. Si hubiera salido en una parte más donde la mujer se quedó en casa y fue la parte doméstica únicamente, creo que también tendría esta noción de que mi pareja debe ser de esa forma. Por eso le digo que son modelos que se repiten y por lo tanto, si no se cambia el pensamiento en nuestra crianza, en la forma en que nos concebimos y que ese modelo que imita el niño cuando ve a aquel que va a imitar que pues en el caso del masculino, del hombre, pues los niños van a imitar al hombre que ven, ese modelo, y van a ver a la mujer en el concepto que vieron de su madre. Esos modelos se repiten, solo transformando esos modelos es que los cambios se van dando. O sea, en la medida que la mujer participa más activamente en estos modelos de trabajo, de educación, de investigación, estas formas de ver el mundo cambian, porque pues lo que vemos es lo que realmente replicamos desde que somos pequeños y incluso cuando somos adultos. Esta interacción, esta forma de ver al otro es dependiendo el modelo que hemos tenido, la visión del otro. Había una, o sea, me gustaría hacer como una pequeña adición a lo que acaba de decir Germán, y esto lo hablé también en un podcast, no me acuerdo tampoco qué capítulo, pero fue, no sé si Germán lo recuerde, y esta historia fue también personal, fue de una amiga española cuando alguna vez en algún comentario, lo que pasa es que ese pedacito de la historia en la que usted comenta de que usted tiene esta visión por lo cual su mujer, hipotética mujer o posible mujer, debería también, usted pensaría que ella también debería estar trabajando y todo esto. Y quiero volver a traer esta historia. Fue una historia que en España pues el movimiento feminista está mucho más avanzado que en muchas partes de Latinoamérica, no voy a decir en todos. Entonces ella obviamente también es feminista y alguna vez conversando, ya pues en bastante confianza me comenta algo como es que ya llegaba al punto porque pues el feminismo también lleva esta parte de la liberación sexual. Ella me decía una parte, es que ya, o sea, había tenido más sexo del que incluso yo había querido tener. Y ya me parece también feo y algo con lo que también ya se está excediendo el feminismo. Yo siempre he dicho que mirar a España, por lo menos en ese término, lo hago también con otros países y en otros términos, es mirar un poco al futuro, ¿no? De hacia dónde va a apuntar el feminismo, de cómo va. Y ella me decía, y a veces hasta me siento mal de haber tenido más sexo del que incluso yo había querido. No, no siempre tenía que estar siendo liberal sexualmente y teniendo sexo con el que se me diera la gana, porque pues a veces sí realmente no quería, pero precisamente por romper esos estereotipos y por seguir algunas interpretaciones posibles del feminismo lo estaba haciendo. Entonces también quisiera como resaltar precisamente esto. Ah, y eso lo traje a colación también con la historia de otra amiga, ella colombiana, y me dice, me estoy sintiendo mal porque soy feminista, pero ahora ya no sé si ser feminista
porque mi ideal y mi sueño de vida y lo que quiero es casarme, estar con un hombre, estar en la casa y atender a mis hijos, es realmente lo que quiero, independientemente que me estén obligando, o que es lo que quiero, pero el feminismo, estoy de acuerdo en absolutamente todo, pero me está obligando a hacer esto. Yo me acuerdo que lo que le dije a ellas, no tienes que hacer eso, no tienes que hacer todo lo que te está dictaminando el feminismo, o como lo estás interpretando, tú puedes hacer es precisamente lo que tú quieras, lo que te nazca y lo que tú quieras como proyecto de vida, de la forma en que tú lo quieres hacer. Si quieres casarte con un hombre, estar con él hasta que te mueras, perfecto, o sea, está muy bien. No por ser feminista, no tiene que ser contradictorio el ser feminista, convivir las cosas como tú quieres. Entonces, de pronto quería traer ese pedacito de conversación a colación por de pronto eso que decía de cómo me criaron de esta, porque estamos ya llegando llegaríamos al otro extremo, ¿no? Como fui criada así, entonces no, usted tiene que trabajar, váyase aquí a trabajar, ¿no? Estoy exagerando, no siento que fuera así, pero sí hay personas que no quieren, si es mujer o si es hombre, porque, no sé, hay hombres que se quieren dedicar al UFC, porque se sienten fuertes y quieren ser violentos o quieren enfocarse, pero está bien, o sea, la deconstrucción de la masculinidad no le está prohibiendo eso, quizás piénselo y racionalícelo en otros aspectos, en otras actividades, en otros comportamientos, en la forma de pensar, para ver si quiere hacer alguna cosa, está bien. Y ya creo que para cerrar, pues ya me gustaría decir como por ejemplo lo que decía ahorita un poco Kitsia en ese tema de las mujeres, y pienso que los problemas suelen ser más de sociedad, más estructurales y de gobierno y mucho más amplios. Por ejemplo esta situación hipotética en la que pasan en algunas regiones de campo de México, como decía, sí, en Colombia, y estoy seguro que también pasa en muchas regiones de Latinoamérica, de que, ok, no, entonces el hombre va a estudiar y la mujer se queda pues a limpiar, pues porque es mujer. El problema es, y aquí voy a traer a colación lo que tú nombrabas antes, de precisamente algunas personas que te decían eso, de que también nos matan a nosotros. Pero es un poquito así, porque ya se vuelven es una cantidad de problemas, casi como lo que decía hace poquito con China, una cantidad de problemas estructurales gubernamentales de sociedad, porque, por ejemplo, ok, habría esa desventaja por el machismo en mujeres. Pero ¿qué pasa? El hombre tiene que ir a prestar servicio a los 18 años, tiene que ir a la guerra y puede morir a la guerra. Por ejemplo, el hombre tiene más incidencia en caer en drogas, tiene más incidencia en caer en delincuencia. Las estadísticas, pero estadísticas a nivel mundial, a los hombres nos matan mucho más que a las mujeres, por ejemplo, en la calle, por peleas, por riñas, por atracos. Entonces, claro, hay un defecto desde el machismo, de la perspectiva que a la mujer le faltan cosas desde ese aspecto, pero digamos que el hombre, ok, no pudo acceder a la educación y casi por estadística, solo por ser hombre, es más posible que muera, es más posible que llegue a las drogas, es más posible que pertenezca a una pandilla, es más posible, es casi obligatorio porque estamos hablando a través de zonas alejadas y pobres en las cuales no pueden pagar por su servicio militar y tienen que ir al servicio militar, y es más, allá también nos pueden matar, o simplemente 1 y 2 años que son a nivel intelectual prácticamente perdidos. También los hombres tienen más incidencia de sufrir bullying, que eso es algo que, por ejemplo, hace poco sacaba un video, curiosamente, que es un canal súper bueno y está muy bien respaldado por fuentes. Y ellos explicaban la condición de que, claro, a 2 adolescentes, para una mujer la ponían a cocinar, a una mujer tal, nunca vieron la otra perspectiva de que los hombres tenemos posibilidad de sufrir bullying en el colegio. Y el bullying también está determinado que el bullying que afecta a los hombres es mucho más agresivo y mucho más fuerte que el que puede recibir una mujer. Hay bullying a mujeres, también está registrado, pero el bullying a hombres es mucho más, y no solo más, sino mucho más doloroso y de daño físico. Y también puede causar pues daño psicológico. Entonces, lo que digo, ya saliéndonos del machismo, ya sería como una cantidad de problemas estructurales, sociales, culturales, de educación, pues que toca atacar y hacer o sea, atacar ya como de una manera mucho más compleja y amplia, para tratar de que, como decíamos antes, de que todas las personas de todos los países lleguen a un futuro con igualdad de oportunidades, lleguen a una adolescencia, culminen su colegio básico, puedan acceder a una universidad, pero todos con igualdad de condiciones, no que uno tenga que sufrir cosas por machismo, que está horrible, y el otro, pues no sé por qué, por razones estructurales de la sociedad, del gobierno, lo puedan matar más, puedan caer en drogas, puedan sufrir más bullying, etcétera. Y no sé si ya quieran decir pues algo cada uno ya como para cerrar la conversación, o concluir, o etcétera. Pues bueno, como siempre, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por haberme invitado a debatir este tema que yo creo que nos faltarían horas
para tocar en verdad la médula, ¿no? Eso fue como un por encimita. Pero bueno, yo cerraría con la idea de que ojalá que llegue el día en que todos nos podamos mirar como seres humanos, sin hacer distinciones entre géneros o entre razas, porque finalmente deberíamos de gozar de las mismas oportunidades y que esto se deriva en un discurso que debe de ir más allá de la violencia, que debería de ir dirigido hacia la libertad. El ser humano, cuando encuentre el verdadero o que se encuentra en el mismo, en el verdadero concepto de la libertad, creo que va a ser capaz de mirar hacia adelante y de caminar hacia adelante sin necesidad de tener que pisar al de al lado. Entonces, bueno, con eso cerraría yo. Germán, ¿algo para En cerrar? mi caso, pues de pronto retomando un poco la cuestión del machismo y para concretar, diría que el problema también, si vemos el problema del machismo, es que también esta misma visión esclaviza a lo masculino, porque lo lleva a un patrón, a un rol que tiene que generar, que es lo que explica la cuestión de la violencia, la cuestión de la agresión entre nosotros, entre el hombre, la violencia que se expresa, la necesidad de las pandillas. Creo que es una construcción que también ha generado un problema incluso para el hombre, en el sentido de que este mismo patrón que él tiene que repetir, no solo vuelve un problema para la mujer, obviamente porque lo que le digo que lo ve como el objeto pasivo y el objeto conquistable, el objeto propiedad, sino también esta visión del hombre que tiene que demostrarse como el fuerte y también del violento y que tiene que imponer su voluntad por fuerza. Y creo que ese es un problema que también se está replicando en el hombre. Entonces, quitar todas estas visiones, estas cuestiones de vernos de esta manera y vernos más como humanos, como quitando todas estas diferencias de categorías y de patrones desequilibrados de interacción, creo que sería lo importante para finalmente poder tener una mejor interacción entre los humanos. Creo que no solo la cuestión del machismo, el racismo, la xenofobia y todas esas visiones que nos separan es el problema final. Creo que toca deconstruir esta manera de vernos para lograr una mejor interacción, no solo entre los sexos, sino también entre otros, entre minorías y entre personas de diferentes nacionalidades. Creo que es un proceso de construir todos estos pensamientos que nos han generado esta forma tan desequilibrada de interactuar entre nosotros. Con eso creo que terminaría. Yo por mi parte, bueno, lo que he hecho antes, yo pienso que el feminismo soluciona una de las problemáticas, pero pienso que hay muchísimas formas de atacarlo y viene desde políticas, desde gobierno, desde justicia, sociedad y cultura. Y bueno, ya para cerrar, no sé si Kitsia nos quieres regalar tus redes y tu libro también, si quieres mencionarlo. Ah, claro que sí. De hecho, aprovecho la oportunidad para comentarles que ya está en plataforma virtual a través de Kobo, que está ligado a Editorial Porrúa y a Gandhi. No sé si en Colombia este, esté vigente eso, pero pues se puede descargar en esta plataforma. Y para cuando la tesis, que es un libro para guiarlos en el proceso de elaboración de tesis en cualquier especialidad, maestría, doctorado, encaminado más a las ciencias de la salud, pero sirve para, digo, la metodología es metodología, el método científico sirve. Y pues mis redes pueden seguirme en Alfa Academia, así se llama, o Alfa 0.01 en Facebook y en Instagram. Ok, vale, muchísimas gracias, Kitsia, de nuevo por estar aquí con nosotros, como siempre. La conversación fue súper genial. Gracias por acompañarnos. Y gracias a todos los que nos escucharon por todas las plataformas de podcast. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, estamos en todas las plataformas de podcast, estamos en YouTube, estamos en WordPress, estamos en todo lado. Muchas gracias a Germán por estar aquí un capítulo más con nosotros y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo a todos. Hasta luego a todos.